El tema que vamos a desarrollar es el tema de las buenas prácticas vinculados a la cuestión de calidad e inocuidad, y particularmente lo que he tratado de hacer es rescatar sobre este tema cuáles serían, a mi criterio, el rol del profesional en la aplicación de estas herramientas, y particularmente en todo lo que es un proceso de calidad y de inocuidad. El temario, lamentablemente, digamos, no se ve muy bien. Yo les voy a, por lo menos, marcar los principales puntos de la presentación. Lo que vamos a hacer es una breve reseña de lo que es la cadena agroalimentaria argentina, que sería el marco básicamente de trabajo. Cuáles son los aspectos que hacen a la competitividad de las cadenas, los riesgos e incertidumbres que se generan en función de estas particularidades de estas cadenas agroalimentarias, el tema de calidad e inocuidad, el tema de buenas prácticas relacionados con el tema de calidad e inocuidad, y por último, si bien vamos a ir mechando en varias partes, vamos a tratar de concluir cuál sería el rol de los profesionales dentro de esta temática. Para iniciar la presentación es necesario mencionar un tema no menor. Argentina es el quinto productor mundial de alimentos y indudablemente que en la medida de que los sistemas productivos, digamos, se sigan incrementando en su eficiencia, Argentina tiene inclusive las posibilidades de ser un jugador mucho más importante del rol que ya tiene. Es decir, que este es un punto muy importante desde la óptica de la temática que nosotros vamos a visualizar, porque en gran medida una parte importante de la producción de alimentos que se genera en el país, y lógicamente en la medida de que haya un incremento de esa producción, el destino fundamentalmente de esos alimentos tienen que ser dirigidos a países que son deficitarios. Y ahí donde de alguna manera entran a jugar algunos aspectos de lo que vamos a desarrollar hoy en términos de calidad y de inocuidad. Algunos números muy grandes, muy básicos. Los alimentos representan, en el mercado interno, representan el total alrededor del 12% de las ventas, es decir, de todo lo que se gasta en el país, el 12% es lo que de alguna manera va destinado a la compra, a la adquisición de alimentos, y de esos el 67 al 70% de esos alimentos se compran en los supermercados. Es decir, que el comercio fundamentalmente de los alimentos está concentrado en los supermercados, y también esta misma realidad, inclusive de una manera mucho más marcada, está en algunos otros países donde los grandes demandantes de las transacciones de los alimentos son justamente los supermercados. Y muchos de los aspectos que hacen a las definiciones de calidad e inocuidad en estas transacciones las definen estas grandes cadenas de supermercados, que inclusive las especificaciones comerciales para las compras van mucho más allá y son mucho más específicas que las normativas. Es decir, que el tema supermercado, en la temática que nosotros vamos a tratar de desarrollar en la cuestión agroalimentaria, tiene ya una importancia, una relevancia muy grande, y con el futuro, lógicamente, ya están tomando una posición relevante. Acá, en este cuadro de abajo, muestra de alguna manera la importancia de lo que es lo que se mencionó, de lo que son los agroalimentos dentro de las exportaciones argentinas, agrupando la industria de alimentos y bebidas representa casi el 50% de las exportaciones. Es decir, que es un sector de la economía que juega lógicamente un rol muy importante. El segundo punto que
es importante mencionar respecto al funcionamiento de estas cadenas agroalimentarias es que muchas veces uno tiende a pensar en la competitividad de los sectores aislados, es decir, que el sector primario es competitivo o que un grupo de productores es competitivo, y la realidad está demostrando que el mundo va hacia la competitividad de las cadenas, es decir, los productores, procesadores, proveedores de servicios y distribuidores no competirán como individuos aislados, sino que articularán en una cadena de valor compitiendo con otras cadenas en el mercado. Es decir, lo que básicamente plantea esta realidad que se va haciendo cada vez más importante en el correr del tiempo, es que la competitividad es una competitividad sistémica. No vale la pena que, no vale la pena. Un eslabón puede ser muy competitivo dentro de esa cadena, pero si hay otros eslabones que no son competitivos, la cadena en su totalidad pierde competitividad. Y en la temática de calidad e inocuidad es una temática que es transversal a toda la cadena. Es decir, si nosotros generamos un alimento que no es inocuo, que tiene problemas y que provoca algún tipo de enfermedades, indudablemente la penalización va a ser la cadena y no particularmente alguno de sus eslabones. Entonces, también como punto importante o como concepto importante, la cuestión de la visión más sistémica y no tan individual, y la necesidad de ver la competitividad de la cadena en su totalidad, y que en última instancia lo que vamos a hacer es competir cadena contra cadena, países contra países, pero dentro de cadenas específicas. Cuando entramos ya en el tema de la cadena, lo que resulta un aspecto muy clave es que estas cadenas tienen cada vez más complejidad, tienen un tamaño que es cada vez más grande y están normalmente deslocalizadas. Es decir, muchas veces algún alimento se produce o alguna materia prima se produce en un lado y se procesa en otro. La complejidad es porque la cantidad de operadores que intervienen en una cadena son cada vez mayores. Y la complejidad la da justamente esa cantidad de operadores, esa deslocalización y ese tamaño. O sea, si uno, para hacer una comparación y que ustedes me entiendan, hace, un tiempo atrás, las cadenas eran muy cortas. Es decir, uno basaba la compra o la decisión de compra en la confianza que uno le tenía, por ejemplo, al carnicero del barrio. El carnicero del barrio, la cara del carnicero del barrio y la relación que nosotros manteníamos durante toda la vida es lo que nos daba una cierta confianza respecto a la decisión de compra. Hoy eso tiende prácticamente a desaparecer en la mayoría de todas las cadenas, porque el producto que hoy encontramos en el supermercado, ya sea carne, ya sea el tomate, ya sea la pera o ya sea lo que sea, el pescado, detrás de eso hay una cantidad inmensa de operadores que de alguna manera generan esa complejidad que es necesaria considerar y tener en cuenta. Acá está ejemplificada y simplificada lo que de alguna manera uno puede identificar como los eslabones principales. Uno tiene el productor de materia prima, el transporte, la industria y el consumo, y acá hay dos flujos básicos que se dan en esta cadena. Por un lado hay materia primas y productos que sigue esta secuencia, y por otra parte el elemento que va en este sentido es la plata, es decir, el consumidor paga por esa materia, por esos productos, y esa
ese dinero posteriormente se redistribuye en los distintos eslabones. Esa es básicamente la lógica o el funcionamiento elemental de una cadena muy simple. Yo no sé si alcanzan a ver, pero este es un ejemplo de lo que es la cadena láctea hoy. Básicamente en términos de las principales operadores que en su gran mayoría mueven el gran volumen de leche a nivel nacional, y bueno, el ejemplo puede ser válido también a nivel internacional, pero fíjense, cada una, si alcanzan a ver, acá está el sector de la producción, acá está primero el sector de los proveedores de insumos, están los productores que tienen distintas características y particularidades, están los productores primarios, los productores secundarios y las redes comerciales, y acá está el consumidor. Cada uno de esos cuadraditos que ustedes ven y que seguramente no alcanzan a identificar, y cada una de las flechitas es una persona, un grupo, una empresa, un contratista. O sea, esto demuestra claramente lo que yo traté de mencionar anteriormente, de la complejidad y del tamaño que están tomando las distintas cadenas agroalimentarias. ¿Qué pasa respecto al ejemplo que yo les daba? Es decir, el carnicero del barrio respecto a esta situación que hoy se da en la mayoría de las cadenas. La primera consecuencia directa de este proceso es que genera riesgos e incertidumbre. ¿Cuál es la diferencia entre riesgo y incertidumbre? El riesgo uno lo puede probabilizar, uno lo puede parametrizar, uno puede decir, bueno, yo tengo X probabilidad de que un evento pueda ocurrir aplicando una determinada tecnología. Es decir, yo puedo asumir un porcentaje de riesgo y puedo cuantificarlo. La incertidumbre, a diferencia del riesgo, es que yo no tengo elementos para cuantificarla. Es un evento que me supera completamente y que yo no tengo ningún tipo de elementos como para poder predecir la ocurrencia. Entonces, son las dos situaciones que básicamente se plantean en esta situación de la cadena: por un lado el riesgo y por un lado la incertidumbre. ¿Riesgo a qué? El principal, atributo que debe reunir un alimento que va a consumir la población es que no nos cause un problema en nuestra salud. Ese es el primer atributo. Después hay una serie de atributos adicionales que van desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista, de satisfacciones, pero el primer atributo básico, elemental, que debe tener un alimento es que cuando lo consumamos no nos provoque ningún tipo de problemas en nuestra salud. Y justamente la complejidad de estas cadenas hacen de que el riesgo a lo que se llaman enfermedades transmitidas por los alimentos, ETA, ustedes lo deben haber escuchado o haber a algunos de los profesores hablar de esta problemática, enfermedades transmitidas por los alimentos, se incrementa sustancialmente. ¿Qué son las ETA? Las ETA son enfermedades transmitidas por los alimentos y se generan a partir de un alimento o del agua que consumimos contaminada. Entonces el alimento actúa como medio de desarrollo y transmisión de microorganismos o de sustancias tóxicas. Es decir, el alimento, si no está conservado adecuadamente, puede ser el medio de cultivo de virus, de bacterias, puede contener toxinas, puede vehiculizar algún tipo de producto tóxico. Entonces, cuando lo consumimos, si eso está de alguna manera en un nivel
y nosotros consumimos una cantidad que está por encima de la tolerancia nuestra, nos provoca algún tipo de problemas. Y acá ustedes ven un listado no muy exhaustivo, pero digamos aparecen algunos de los problemas más frecuentes asociados a los problemas de intoxicación por alimentos, que son hepatitis, diarreas infecciosas, síndrome urémico hemolítico, salmonelosis, listeriosis, antibioresistencia y alergias. Básicamente, muchos de estos aspectos bastante conocidos y chequeados, muestreados, y algunos que están apareciendo con mucho más frecuencia en estos últimos años, como pueden ser los problemas de antibioresistencia, es decir, se da concretamente cuando necesitamos que nos administren algún antibiótico, y cuando uno de alguna manera recibe dosis menores de antibióticos, por ejemplo a través de algún tipo de alimentos, ese antibiótico cuando se nos suministra no tiene la efectividad necesaria para controlar el problema o la enfermedad que nos pretenden curar. Y el tema de las alergias es exactamente igual, es decir, hay toda una problemática asociada o vinculada a la cuestión alimenticia, que también está íntimamente relacionado con el tema de enfermedades de este tipo. Esto es lo más común, lo más frecuente, pero empiezan a aparecer otras cosas que son, digamos, están bastante más asociados a lo que yo le comentaba, que es la incertidumbre. Y acá aparecen algunas cosas que no sé si ustedes por ahí no están muy familiarizados. Lo primero la primera molécula que se menciona acá es que la dicianodiamida. Dirán ustedes, ¿qué es esto? Esta molécula se utiliza para agregarles a los fertilizantes ureicos, fertilizantes nitrogenados, para que la liberación del nitrógeno sea lenta en el suelo y no se produzca una lixiviación rápida de ese fertilizante nitrogenado. Bueno, esa molécula que está en una concentración muy muy baja asociada a un fertilizante nitrogenado fue encontrada en la leche. Es decir, pasó en algún momento a alguna planta o algún grano, fue consumida por la vaca, no se digamos, metabolizó en el rumen, pasó a la leche y apareció en la leche y en los productos lácteos que consumimos. Es una molécula de muy alta toxicidad. Es decir, eso concretamente demuestra la necesidad de trabajar en forma preventiva con una visión muy amplia, porque hay muchísimas cosas dentro del sistema de producción que pueden dar lugar a esta situación. Lo mismo la melamina es un compuesto sintético que se utilizó en China para sustituir la proteína verdadera de la leche e incrementar la concentración de nitrógeno. La sustancia es tóxica, fundamentalmente para niños, y produjo un problema de intoxicación muy muy grande. No sé si ustedes se recuerdan el tema de la vaca loca, también digamos una problemática bastante con los prions, una problemática bastante desconocida, que termina siendo una crisis en la industria cárnica. Alimentos irradiados y el bioterrorismo también asociado a los alimentos. Bueno, esto digamos que mencionamos, ustedes verán que es bastante recurrente en términos de apariciones de problemas de enfermedades transmitidas por los alimentos en periódicos, en noticieros, etcétera, etcétera. Estas son por ahí enfermedades asociadas a productos lácteos, donde la mayor frecuencia, digamos, está asociada a salmonelosis, pero bueno, estos son casos registrados, denunciados. Hay muchísimos casos más que no son ni siquiera diagnosticados, pero que están asociados en cierta manera a consumo de alimentos en general en mal estado. Adicionalmente a la problemática de la salud,
que es de alguna manera lo que uno debiera poner en primer lugar, hay toda una problemática económica vinculada a esta situación. Esta es una estimación de los costos asociados a los alimentos inseguros. Es decir, ¿cuál sería el impacto, cuál puede ser el impacto de la aparición de un tipo de problema de este tipo sobre la comercialización? Fíjense, son estimaciones, pero el problema de la vaca loca en el Reino Unido, que se produjo entre el año 96 y 99, produjo que tuvieron que eliminar, matar 150.000 animales. Y hubo más de 150 muertes. Esta problemática, digamos, produjo para la economía del Reino Unido y posteriormente para la economía europea, de la Unión Europea, pérdidas que fueron estimadas en 5.300 millones de dólares. Imagínense la magnitud del impacto de una problemática de este tipo. En Canadá hubo en el año 2002 un solo caso de vaca loca. No hubo ningún tipo de evidencia de contagios a seres humanos. Solamente la aparición de este caso produjo casi 6.000 millones de dólares de pérdida para la cadena de la carne. La aftosa en Argentina. Nosotros tuvimos un brote de aftosa en el año 2001-2003 y entre lo que fue cierre de mercados, pérdidas de desempeño y otros problemas, la Argentina tuvo una pérdida aproximada de 2.300 millones de dólares. Es decir, que la situación, adicionalmente a la cuestión impacto salud, hay una pérdida, hay un lucro tan importante desde el punto de vista comercial y de mercado que obliga a prácticamente todas las cadenas y sobre todo las de mayor desarrollo a trabajar proactivamente para evitar este tipo de situaciones. Bueno, hasta acá lo que vimos de alguna manera era la problemática asociada a calidad, inocuidad y a las cadenas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el consumidor? Que en última instancia es el que mete la mano en el bolsillo y que paga y que decide la compra. Lo que los consumidores están y cada vez más exigiendo es calidad e inocuidad con una visión proactiva y de prevención, pero además están pidiendo cuáles son las formas y los medios utilizados en la producción de alimentos. Es decir, no se conforman con ver que el alimento está disponible y en buen estado, sino que además se cuestionan, preguntan, exigen, sobre todo aquellos mercados de poder adquisitivo, cuáles son las formas en que se producen los alimentos y cuáles son los medios que se utilizan para producirlos. Y eso está asociado también a la generación de la información necesaria para responder a esta persona que en última instancia está sosteniendo la cadena a través de la adquisición del alimento. Este proceso, que en gran medida la tendencia era, como yo les mostré, materia prima y producto para allá y plata para allá, ya empieza a tener otros elementos donde esto, calidad, inocuidad, forma y medios de utilización en la producción del alimento y la información, está tomando cada vez mayor relevancia y mayor importancia desde el punto de vista de la competitividad de las cadenas. Y acá entra un poco ya la temática de las buenas prácticas y la temática del rol del profesional. El primer punto que uno, puede plantear en este sentido
es que en todos estos procesos hay un rol muy importante de lo que es el marco regulatorio o el marco legal. El marco regulatorio y el marco legal es lo que nos da la obligatoriedad en el cumplimiento de ciertas pautas que hacen a la producción de ese alimento. Es decir, hay que cumplirlo y básicamente nos da unas garantías mínimas o un piso en la calidad y en la inocuidad de esos alimentos y en las condiciones de producción. La pregunta es, ¿se conforman con eso los mercados? ¿Se conforman con eso los supermercados, las grandes cadenas de supermercados compradoras de alimentos? ¿Se conforman con eso algunos consumidores de algunos países desarrollados? La respuesta es no, no se conforman. Entonces aparecen ciertas herramientas, que una de esas herramientas es la utilización de buenas prácticas, que no son obligatorias, que son básicamente, es un marco voluntario y de consenso, que plantea un trabajo multidisciplinario y que de alguna manera se complementa al marco legal. Es decir, las buenas prácticas son prerequisitos, son herramientas que se complementan a un marco legal y que apuntan de alguna manera a tratar de dar mayores garantías sobre las formas y las condiciones en las que producimos los alimentos. Algunas definiciones. Vamos a empezar con algunas definiciones del libro y después vamos a seguir con algunas definiciones más prácticas para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Definiciones del libro: son prácticas higiénicamente aceptables, ambientalmente seguras, económicas y operativamente factibles que brindan garantía. Algunos simplifican esta definición y dicen hacer las cosas bien dando garantía de ello. Si básicamente son procedimientos que en su gran mayoría o prioritariamente fueron apuntados a dar garantías en términos de calidad y de inocuidad en los alimentos. Otras definiciones más digamos, acercadas, más cercanas a la realidad y más amplias desde el punto de vista de la posibilidad de su utilización, es que las buenas prácticas son recomendaciones basadas en principios robustos, es decir, sustentos científicos, con alta probabilidad de impacto. Son recomendaciones basadas en principios robustos, es decir, que detrás de una buena práctica tiene que haber un sustento técnico-científico robusto, y estas prácticas tienen que tener, no puede ser cualquiera, ni pueden ser 200 o 300, tienen que ser de alto impacto. Es decir, que tiene que haber un criterio de selección de qué vamos a utilizar o qué vamos a definir con buena práctica, porque no podemos meter todo en la misma bolsa. Es decir, esta es una definición que me parece interesante desde el punto de vista de su aplicabilidad. Abajo dice, deben conocerse y entenderse los fundamentos. Esto también es muy importante. Y yo digamos, este tema lo analizamos bastante en términos de la posibilidad de transferir algunas buenas prácticas específicas, por ejemplo, para la producción de leche o para la producción de carne. Y el problema es que detrás de una buena práctica uno tiene que tratar de dar elementos para que pueda entenderse por qué uno está haciendo esa recomendación. Si yo le digo a un productor, usted tiene que hacer esto, sin decirle por qué lo tiene que hacer y cuál es el beneficio que va a lograr, es muy probable que no lo aplique. Entonces, detrás de una buena práctica, de una recomendación, hay todo un desarrollo técnico, científico y un fundamento que es necesario
digamos, desplegar, conocer, informar, y ahí es donde también el rol del profesional juega un papel muy importante. Otro aspecto no menor, y que no es una simplificación, sino que yo diría que forma parte de un proceso, es que estas buenas prácticas o estas recomendaciones tienen que ser traducidas en recomendaciones sencillas. Yo no puedo transmitir algo que no pueda ser aplicable, que no pueda ser entendible y que yo no tenga los elementos para demostrarlo. O sea, tienen que ser cosas muy simples y tienen que ser cosas muy sencillas, y no por eso uno pierde de alguna manera lo importante a transmitir. Y por otro lado, por último, en términos de estas definiciones, uno puede decir de que una buena práctica, y esto es, digamos, una recomendación amplia, no solamente para las cuestiones de calidad y de inocuidad, sino que uno puede tomarlo para todos los elementos que uno pueda trabajar a diario, es una hoja de ruta para lograr impacto. Es decir, un conjunto de recomendaciones pueden ser una hoja de ruta para lograr una meta, para lograr un impacto a nivel del sistema productivo. ¿Por qué utilizarlas? También acá hay una serie de elementos y de argumentos que, bueno, ustedes van a tener la presentación, pero hay algunos que particularmente a mí me resulta interesante desde el punto de vista del rol profesional, que es que la buena práctica implica acción y compromiso. Si uno la transmite de la forma que nosotros estuvimos mencionando, implica acción y compromiso. No es neutra en ese sentido. En segundo lugar, se las visualiza como prácticas modernas, es decir, la sociedad, el consumidor, el supermercado, las identifica como que estamos en algo que es superador. Es decir, bien consideradas por los consumidores y se asocia a un progreso en la cadena. Esa es la visión particularmente que se tiene de las sociedades y en particular de aquellas sociedades, vuelvo a repetir por ahí, con un nivel de información mayor. Es un adecuado medio para comunicar, es un adecuado medio para introducir temas técnicos sin presión y a través del convencimiento. Implica mucho de acción voluntaria. Es un medio adecuado para transferir conocimientos ordenados, sistematizados y con sustentos técnicos científicos. Es un medio para sensibilizar y acompañar un proceso. Es un medio para informar también a los consumidores, digamos, acciones de valorización de imagen. Es una posibilidad de integrar instituciones y al sector privado, y es una posibilidad de evaluar el impacto del proceso y del proyecto. Es decir, fíjense, digamos, empezamos con una cosa muy chiquita, digamos, que apunta básicamente a calidad e inocuidad, y, digamos, podemos ampliar las connotaciones que puede tener esta herramienta a un espectro mucho más amplio. ¿Cómo podemos hacer esto? 10 minutos. Digamos, fíjense una secuencia lógica. Yo tengo una propuesta, digamos, que generar una propuesta de trabajo organizado y pensado para resolver un problema. Y acá entra a jugar el rol profesional en la conformación del equipo de trabajo que define esta situación. Es decir, que acá, en esto, el profesional tiene un rol muy importante. Vamos a un ejemplo que está, digamos, vinculado a la producción de leche, pero podemos tomar. Acá dice, ¿cuál es la meta?
la meta es 50.000 unidades formadoras de colonia, pero esto en vez de ser 50.000 unidades formadoras de colonia puede ser 200 plantas por metro cuadrado de alfalfa. Lograr 200 plantas por metro cuadrado de alfalfa en la implantación. O puede ser una meta reproductiva o sanitaria. Es decir, la meta la elaboro yo con mi equipo. ¿Cómo procedo? Yo estudio, analizo y comprendo los condicionantes del proceso. En este caso hablamos de calidad bacteriológica y yo me tengo que poner a estudiar o analizar cuáles son los condicionantes de ese proceso. Y fíjense, acá viene un poco el trabajo profesional. Esto, digamos, lo que parece muy sencillo, detrás tiene una complejidad muy grande, porque detrás de un alto recuento de unidades formadoras de colonia hay una rutina de ordeño que pasa por todos estos pasos. Yo tengo que entender, comprender y verificar todo esto. Pasa por un lavado eficiente de la máquina de ordeñar y del tanque de frío, que depende de toda esta secuencia de pasos que profesionalmente yo tengo que conocerlas y analizarlas. Pasa por una refrigeración efectiva que también tiene una secuencia de pasos, es decir, la meta de 50.000 o la meta de 200 plantas por metro cuadrado, que es una simplificación, hay un sustento y un desarrollo y un conocimiento y un análisis detrás de todo eso, muy importante, y ahí es donde es necesaria la capacitación, la información y el estudio del profesional para llevarlo adelante. ¿Qué hago después de este análisis? Yo tengo que redactar un protocolo de trabajo. ¿Quién va a hacer esto? Lo tiene que hacer el profesional. El protocolo de trabajo tiene que hacerlo el profesional. ¿Y quién tiene que redactar el profesional el protocolo de trabajo? Conociendo el sustento técnico, conociendo los factores críticos que hacen al condicionamiento de la meta, el profesional tiene que redactar un protocolo de intervención para poder lograr ese objetivo. ¿Qué hago después? Mido, verifico y corrijo los desvíos. Este proceso, que básicamente ustedes lo habrán estudiado, escuchado, analizado, que se llama proceso de mejora continua, que básicamente parte de una planificación, de una ejecución, de medir y sacar conclusiones y de corregir, es un proceso, digamos, dinámico, que permite, en cierta manera, un mejoramiento de la situación y el logro de objetivos. Y acá, yendo a la labor profesional, hay dos tipos de trabajos que se plantean, que hoy se plantean y que creo que se van a ser claves en un futuro. El profesional que forma parte del equipo en la implementación del sistema, es decir, yo estoy acá adentro como profesional planificando, ejecutando, midiendo, corrigiendo, actuando desde el punto de vista de la facilitación y de la protocolización del proceso que yo necesito, pero también aparece el profesional auditor externo. Yo creo que cada vez los sistemas productivos, y no estoy hablando de acreditaciones, ni estoy hablando de un auditor externo al sistema que verifique si de alguna manera los grandes logros del sistema productivo se están obteniendo o no. Y acá entonces claramente dentro de esta mecánica de trabajo aparecen dos roles desde el punto de vista, me parece, centrales de los profesionales a futuro. Formar parte del proceso y los procesos de auditoría externos a los sistemas para el cumplimiento de los objetivos y de las metas. ¿Cuáles son las condiciones relevantes? Las condiciones relevantes de todo este tipo de procesos es que tiene que haber un convencimiento y una decisión empresarial, tiene que haber un trabajo en equipo y tiene que haber nuevos hábitos. Normalmente no hay hábitos de registros. Estos sistemas no funcionan si no hay registros.
Yo no puedo medir o evaluar lo que no tengo medido, no tengo asentado, no tengo controlado. Es fundamental, indudablemente, introducir dentro del sistema productivo la necesidad de registros. Otras condiciones relevantes es la capacitación, nuestro estudio permanente y actualización para poder formar parte de este tipo de trabajos que parecen simples, pero que detrás hay una complejidad muy grande y una necesidad de estudio muy importante. Es necesario contar con soportes técnicos y es necesario sostener este tipo de programas en el tiempo. En síntesis, algunas recomendaciones que uno pudiera hacerles desde el punto de vista de la utilización de estas herramientas a futuro. Lo primero que es interesante o que pudiéramos transmitir es que detrás de las normas o de recomendaciones siempre hay intereses políticos, económicos, geopolíticos. Siempre en ese sentido es preferible trabajar generando nuestros propios sistemas de controles y de normas y que no vengan los de afuera a imponerlo. Es decir, un trabajo anticipatorio en ese sentido es preferible que, digamos, tratar de posteriormente llevar adelante imposiciones que vengan de afuera. Y acá nosotros tenemos en varias cadenas retrasos muy importantes. Las cadenas más avanzadas en la implementación de sistemas de calidad son las cadenas frutihortícolas, fundamentalmente, pero las restantes en general tenemos un nivel de atraso en términos de aplicación de estas herramientas muy importante. Segundo, su utilización y aplicación en sistemas globalizados y en países netamente excedentarios en leche es inexorable. Es decir, empezamos diciendo que Argentina va a producir para el mundo, ya produce digamos, nosotros no podemos darnos el lujo de no estar trabajando en este tipo de situaciones porque indudablemente va a ser una piedra, un escollo muy importante para poder seguir vendiendo. Es inexorable la aplicación de estos sistemas en el comercio internacional y en el comercio de productos agroalimentarios. ¿Qué puede pasar si no lo hacemos? Quedar fuera de ciertos mercados. Si esto sigue y los que van logrando, Chile tiene el 50% de los productos agroalimentarios ya bajo estas pautas. No solamente les sirve para no tener problemas, sino que les sirve para capturar mercados. Por otra parte, creo que es interesante porque estas alternativas permiten incorporar valor a la producción. Es decir, los métodos y las formas de producción también pueden generar valor, no siempre son diferencias materiales incorporadas al producto. Un grupo de productores que produzca bajo un protocolo y que yo pueda demostrar que ese protocolo es auditable, que tiene, digamos, es una forma de incorporación de valor. Permite estrategias colectivas, desarrollo de productos o marcas colectivas adaptadas a todo tipo de productores e industrias y oportunidad para productores chicos y pymes. Permite acceder a nuevos mercados y diferentes condiciones de comercialización. Nos permite poner en valor conocimientos e inversiones. Y este es un punto no menor, trabajar, y digamos, esto, digamos, lo puedo transmitir como una experiencia personal, es decir, trabajar en estos sistemas implica una mejora y un crecimiento de las personas y del sistema productivo. Y es un punto, digamos, muy importante que hace al relacionamiento dentro de un sistema de producción independientemente de cuál fuere. Bueno, en todo este planteo, digamos, como he tratado por lo menos de plantear, el rol de los profesionales será determinante. Es decir, esto no puede hacerse sin los profesionales y bueno, ustedes que están, digamos, recibidos o próximos a recibirse, es importante que tengan
en carpeta o que tengan la visión de este tipo de elementos como herramientas de su trabajo a futuro, que va a ser, como decíamos antes, inexorable para la proyección de todo lo que es la producción de agroalimentos a nivel de nuestro país. Bueno, ahí está mi correo electrónico y bueno, las presentaciones creo que las van a estar disponibles, o si no también va a estar disponible en la página institucional del INTA. La primera pregunta, ¿existen en los commodities herramientas para evaluar calidad e inocuidad o solo existen para los últimos eslabones de la cadena? Y en ese caso, ¿cuáles son? Los commodities tienen que reunir también requisitos de calidad e inocuidad y, digamos, si bien lo que está en mayor medida desarrollado son herramientas de calidad aplicadas en los procesos de industrialización, esta visión de cadena hace que estas herramientas de calidad no solo sea necesaria aplicarlas en los procesos de transformación, sino que también en los campos, en la producción. Y eso creo que es el desafío a futuro en términos de, digamos, de lo que nos falta como trabajo en la mayoría de las cadenas, lograr que estas herramientas de calidad no queden en el proceso de elaboración de industrialización, sino que también lleguen a la producción primaria. Y de esa manera sería la cadena en su totalidad la que esté adoptando o implementando estas herramientas que dan garantía y que dan valor. Como jóvenes profesionales, ¿cuáles pueden ser los nichos laborales que pueden aparecer como consecuencia de la demanda de la mayor inocuidad alimentaria? Es decir, si bien este tipo de desarrollos está centralizado prioritariamente en el tema de inocuidad, porque yo les dije que es el primer requisito que tiene que tener un alimento, el principio y la lógica puede ser aplicado, o la mecánica puede ser aplicada no solo para aspectos de inocuidad o de calidad, sino que puede ser aplicado para otros aspectos del sistema productivo. O sea, yo les mencioné que puede ser un protocolo, podemos aplicarlo para sembrar bien una pastura, para regular correctamente una máquina, para reproducción. Es básicamente una mecánica de trabajo que permite organizar, que permite capacitar ordenadamente y que permite medir y verificar resultados. Y ahí yo creo que está, digamos, la diferencia muchas veces de los procedimientos que tenemos, que venimos teniendo, de los que deberíamos tener a futuro. ¿Qué tan lejos estamos o qué nos falta para que Argentina llegue a esa competencia por cadenas, siendo que el 67%, como dijo usted, de la facturación es de los supermercados? O sea que siempre hay un eslabón que se queda con la mayor proporción de la torta. O sea, el 70% de las ventas de los alimentos se hace a través del supermercado. Y digamos, ahí hay dos cuestiones. Una cuestión es cómo se divide equitativamente el valor que genera la cadena, que por ahí no es el punto de análisis de la reunión, de la jornada, pero sí creo que de alguna manera estamos planteando herramientas que hacen a esta mayor competitividad y mayor inserción de estas cadenas dentro de lo que es, digamos, un proceso de comercialización que, nos guste o no nos guste, hay indudablemente una tendencia muy fuerte a una capitalización de todo lo que es el comercio por parte de los súper y de los hiperes y de las grandes cadenas. Eso es inexorable también. El tema es cómo de alguna manera las cadenas se organizan para contrarrestar ese efecto. Y bueno, también estos elementos permiten, en la medida de que se logren resultados y que se puedan protocolizar, también elementos de choque o elementos de negociación con estas grandes cadenas, en términos de que yo no le estoy vendiendo una papa o un tomate, sino que le estoy vendiendo un sistema mucho más complejo, mucho más integral, y eso indudablemente tiene un valor que en muchos casos se valora y se paga, digamos.